Hoy se sienta en mesa para dos Ana Abadías, aunque muchos la conocemos como Ana Candelas. Bienvenida, Ana. Muchas gracias, Mariano, por la invitación. Es un placer tenerte aquí, tener a una de las personas de la hostelería zaragozana y aragonesa que la verdad es que participas en muchas cosas, que estás en un montón de sitios y conocer quién está detrás de esa persona que siempre nos recibe en el Candelas, en el barrio de las Fuentes de Zaragoza, con una sonrisa. Así que nada, bueno, para empezar, vamos a entrar ya vamos a romper el hielo. ¿Quién es Ana? Bueno, pues una persona que se identifica mucho con su trabajo, con su restaurante, una luchadora y una apasionada de lo que hace, de sus amigos y de la vida, ¿no? Te has criado entre fogones. Me he quedado ahí, sí, no he salido. Ahí nací y ahí continúo. Mucho de cara al público, más que dentro, ¿no? Pero bueno, cocino poco, pero sí que soy muy creativa y tengo muchas ideas siempre. Bueno, cuéntame, ¿tu primer recuerdo del Candelas cuál es? No te puedo decir cuándo empieza, es que yo nací ahí. O sea, mi vida, yo vengo de la hostelería de antes, de la de toda la vida. A ver, ¿cómo lo explicaría hoy? Nosotros vivíamos encima del restaurante y en mi casa no había cocina. Se comían al Candelas, porque abríamos desde las 6:30, 7 menos cuarto de la mañana, hasta que se cerraba. Se cerraba únicamente el día de Nochebuena para cenar, a las 9:30 de la noche. Y considerando que mis padres tenían hostal, tenían también pisos con habitaciones, que no sé si lo sabías, y la gente que no tenía dónde ir cenaba con nosotros. O sea, que digo, bueno, fíjate qué labor social, ¿no? Que a veces no nos acordamos de lo que ha hecho la hostelería. Y como este caso que te cuento, habría muchos en la época. Entonces, el que no, pues bueno, gente que venía de los pueblos, alguno que se había divorciado, ahora todo el mundo se va a los pisos, antes buscaban una pensión donde estar, pues también cenaban con nosotros el día de Nochebuena, claro. Entonces, bueno, pues esa era mi vida. El camarero tocaba el timbre, mi padre le echaba las llaves y yo bajaba a desayunar y luego me iba al colegio. O sea, ¿desayunabas en el propio restaurante? Sí. Cuando me independicé y me fui cuando me casé y nació mi hija y tal, bueno, primero yo me levantaba y me iba al restaurante a desayunar, allí al bar, y leía el Heraldo, ¿eh? Siempre que estamos suscritos leyendo el Heraldo mientras desayunaba, ¿no? Hasta que ya nació mi hija y cambié el hábito, pero me costó mucho acostumbrar a desayunar en el bar. Desayunar en casa, Claro. se cambió. Y tú venías del cole y del cole ibas al Candelas, claro. Yo comía en el Candelas, yo venía del cole y mira, te vas a reír, porque esto igual tampoco, bueno, lo sabe mucha gente. Nosotros teníamos una mesa larga, porque originalmente lo que era el comedor lo que es cocina era el comedor. Era más pequeñito, luego mi padre en el 90 anexionó el local, que es ahora restaurante, que es lo que todo el mundo conoce, ¿no? Entonces había una mesa larga que decían la mesa de los solteros. Entonces en esa mesa se sentaban todos los unos. Y allí también yo me sentaba. También mi primo, que mi tía trabajaba con nosotros, mi primo Juanjo también comía allí, y un hermano de mi abuelo que vivía también con nosotros. Entonces allí comíamos los tres. Era una familia. Era una familia, claro, esto era muy familiar. Y luego yo acababa de comer y mi madre saca el plato a tal mesa. Y mi primo, oye, haz los cafés en la barra. Y mi primo iba a hacer los cafés, yo sacaba platos y luego al cole otra vez. Oye, no nos pasó nada nunca, ¿eh? Nada. Oye. Aquí ahora todo dices, bueno, pues no pasaba nada. Al frente estaban Antonio y Teresa, tus padres. Padres. Siempre muy acompañados también de los hermanos de mi padre. ¿Verdad? Con mi tía, tal, ¿sabes? Siempre ahí rondando todos. Ellos no eran de Zaragoza, sino que venían de Huesca, de la provincia de Huesca. Sí, del Valle de la Solana. Estos pueblos que dejaron de existir, ¿no? Se expropiaron para hacer el famoso pantano de Jánovas, que nunca se hizo. Y entonces, pues tuvieron que salir de allí para buscarse la vida. Pues mi tío el mayor y mi abuelo y tal fueron a un pueblo de colonización por la zona de San Lorenzo del Flumen, pero eran muchos hermanos. Entonces, claro, parte tuvieron que buscarse la vida. Ya. Y cogieron el bar. Se bajaron a Zaragoza y ya montaron el bar. Sí, que se quedó luego mi padre, pero bueno. ¿Eran hosteleros No, para de allí? nada. Tenían, pues era una casa de pueblo con ganado, con animales y tal. No, para nada. ¿Y cuando vuelves a esos pueblos, a los pueblos de tus padres? Me da mucha emoción el pueblo de mi padre porque, bueno, hay mucho arraigo. Y tengo allí unos primos, mi prima Rosa y mi prima Maribel, están siempre subiendo a Burgasé, hacen comidas para el día 15. Yo con mi trabajo lo tengo más difícil, ¿no? Pero me toca el corazón, esa es la verdad. Porque sé he vivido lo que se sufrió de abandonar aquellas casas y lo que eso supuso. Entonces, bueno, pues sí, tengo Claro, las historias de tu padre, ¿no? Sí. Y de mis abuelos y mis tíos que me lo han contado, cómo fue ese proceso, que fue muy duro. Tenían una casa, la de mis abuelos, eran 9 hermanos, pues relativamente nueva y hubo que dejarla. Bueno, al final casi es un punto de unión. Fíjate, cuando vas allí, claro, te unes con tus primos, con los tuyos. Vamos a viajar al restaurante Candelas en los años 80, por ejemplo. ¿Qué ambiente había?
Pues muchísimo ambiente de bar, cosa que ahora hay poquitos, más restaurante, mucha gente y todo todo muy familiar, con clientela mucho del barrio, también de fuera de Zaragoza, pero la mayoría gente del barrio y familias que venían. ¿Qué es lo que Ah, más te gustaba de esos momentos? siempre estaba acompañada, siempre tenías gente con la que jugar, clientes que venían con sus hijos y bueno, la verdad que no conocía otra vida. Entonces, para mí eso era lo normal, estar en el bar. Si lo raro casi era estar en casa. O sea, lo normal era estar allí. Entonces, era Bueno, feliz allí. Estaba con mis padres, con mis primos. Es que siempre había mucha familia. era Había mucho amor, había mucho calor. Y también por parte de los clientes, que era un ambiente muy bueno. Clientes muy buenos, muy bien. hablabas de que era punto de encuentro del barrio, es que claro, teníais teléfono y televisión, que eso en ese momento... Claro, sí, eh, sí. Mi padre fue pionero para todo. O sea, para el aire acondicionado, para la calefacción. Para... Enseguida que salió una tele, pues puso una tele que la gente venía allí a ver la tele también, el teléfono, para todo. Para ti, ¿qué supone la hostelería? ¿Qué valores crees que tiene este sector? Pues tiene mucho, si no hay que olvidarlo. A veces cuando se nos critica me duele. Porque simplemente la labor social que hemos hecho, el punto de encuentro, es como en un pueblo que no hay bar. ¿Tú sabes qué triste es eso? Digo, pero si habría que pagar al señor del bar porque estuviese el bar abierto, la compañía que hace. Pero, a ver, gente que no sabe a veces dónde ir, se mete a un bar y habla con el camarero. Y si es un bar habitual, conoce a otro cliente que va. Simplemente la labor social que hace, aparte de dar de comer, es que es más allá de dar de comer y de poner un café, que es importante. Es la labor social que hace. No se podría vivir sin bares, ¿eh? Como aquello de bares, qué lugares, ¿no? Sí. Bueno, en tu casa es muy conocido, en Candelas, el cocido, ¿no? Sí, Estamos en no época de puede faltar. cocido. Sí. La verdad que es un plato estrella que, gracias a Dios, pues cada vez tiene mayor repercusión y que salta ya un poco pues el tema de Zaragoza y de Aragón. Viene gente de todas partes, ¿no? Hasta algún madrileño que vive por aquí viene a tomar cocido. Eso ya es un mérito, Sí, ¿eh? es un mérito, ¿no? Cuando ya soy de Madrid, digo, vaya hombre. Digo, a ver, ¿eh? Digo, ¿qué pero me va a sacar? El otro día estábamos en una presentación y me hizo gracia que no recuerdo quién te dijo, ¡ay, que está la reina del cocido! Y dije yo, Así, así. Qué dije, bien. ¡qué bien definida! Bueno, pues la verdad que sí. Fíjate, hacemos de lunes a viernes todos los días. Hombre, también las cantidades, yo siempre digo, me encargadme, que no es igual hacer para 20 que para Claro. 50, que tengo que saber cuánto hago. Y fines de semana por encargo. Pero bueno, que está prácticamente raro. Es el fin de semana que no tenemos el sábado. Y a veces digo, si es que solo teníamos que hacer cocido. Una ensalada y ternasco a la brasa. Ya está. Que no quiera cocido, que come ensalada y ternasco. ¿No? Digo, porque eso, pero bueno. Bueno, ¿y cuántos cocidos comes a la semana? No lo como completo todos los días, pues, pero la sopa, con unos garbancitos y tal, primero apetece siempre. Y hace frío y está hecho. Entonces, claro, Claro. a ver, y solo a veces cuando digo, no, hoy tengo que comer verdura. Claro, en el menú diario nosotros hacemos, ¿sabes? Que si acelgas, que si menestra, y tal. Digo, hoy me tengo que comer verdura, pero me encanta la sopa, es que siento que me da salud. De verdad, digo, es que siento que me regenera, ¿no? La sopa es muy curioso porque mucha gente dice que vuestra sopa dice, es que sabe a la de mi abuela. Ese es nuestro valor. Mira, en el fondo, un restaurante como el mío tiene su complicación y te lo voy a explicar. Al final, ¿cuál es tu referente? La comida de tu madre, la comida de tu abuela. Y competir con eso que está ahí en tu memoria gustativa es muy complicado. Entonces, claro, cuando haces algo, porque, mira, tú vas a una estrella Michelin o depende de qué sitios, que es comida a lo mejor muy de vanguardia, con nuevas técnicas moleculares y tal, tú puedes gustarte más o menos, pero uno piensa, bueno, como no entiendo, esto estará estupendo, pero yo no tengo ni idea. Pero al final tú tienes el recuerdo de lo que se ha hecho en casa, de esa cocina tradicional que ha pasado de generación en generación y que está ahí en las raíces de nuestra cultura y de nuestra historia. Entonces, competir con eso es complicado. Con lo cual, cuando alguien te dice, es que me recuerda a la de mi abuela, es que me recuerda a la de mi madre, es el mayor éxito. Es el mayor éxito. Eso es cierto, porque eso es que digo, bueno, pues lo hacemos bien, ¿no? A ti te sabrá madre y abuela. A mí me sabe a madre y abuela. Yo me he criado con eso. Yo me he criado comiendo cuchara, comiendo guisos y bueno, es que me he criado así, esa es la verdad. Oye, ¿por qué se llaman Candelas? Bueno, porque cuando cogieron el bar, dice mi padre, pues ¿cómo le ponemos y tal? Dice, oye, vengo de Madrid y está en un sitio que se llama Luis Candelas. Y dice, pues le podemos poner igual. Total, que así han pasado 60 y tantos años. Claro. Entonces, bueno, y lo cierto que no tenemos nada que ver, ¿no? Con lo cual, hace unos años ya me llamaban los de patentes y marcas, bueno,
Y yo estaba ahí, digo, bueno, pues oye, que no sé, digo, así llevamos una vida, ¿no? Y al final, pues le dejé como el Candelas. Porque además, digo, creo que no es despistar a nadie, porque es el Candelas. Y mi padre, cuando iba de ronda, porque antes, pues lo típico, ¿no? Iban de ronda con los mismos que venían al bar, iban tomando vinos, ¿no? Y por los diferentes bares. Y, y bueno, y le decían, pues bueno, pues ahí está el Candelas, pues no sé qué, y era un pequeño homenaje también, ¿no? Al Candelas. Mi padre era Antonio Badías, pero... Y así solucionó. ¿Tenías claro de siempre que te ibas a dedicar a la hostelería? ¿No? Dicen que la vida es aquello que ocurre mientras tú haces planes, ¿no? Pues la verdad es que no lo sé. Tampoco, también es cierto que yo no te puedo decir que tuviese de base una vocación hiperdefinida. Diría, bueno, es que quiero ser médico, quiero ser una vocación tan clara. Entonces, no, fue una cosa que me llevó a la otra. Lo cierto que yo era el mundo que conocía, donde estaba a gusto, me gustaba la gastronomía, me gustaba el mundo de la empresa, estaba bien. Y al final una cosa llevó a la otra. He de decirte que sobre todo cuando nació mi hija, me planteé dejarlo por el tema de los horarios. No porque no me gustase, sino porque me empezaba a doler. Estamos hablando de que ahora tenemos muy buen horario, pero ese horario, que un lunes te podían dar las 3 de la mañana, o sea, y antes a nadie le decías que no, y mientras el cliente estaba. Claro. Ahora ya pones un poco más de límite, un poco no, mucho más límite. No es que cerramos, es que este es nuestro horario. Ahora ya además el cliente lo entiende, pero antes el cliente tampoco lo entendía, tenías que estar allí. Entonces, bueno, mientras no te esperan en casa o tal, pues aún va, pero cuando estaba mi hija esperándome, pues me dolía el corazón. Entonces dije, bueno, ¿era qué hago y tal? Pero era complicado el traspaso, era todo muy complicado, entonces tampoco lo iba a regalar, ¿no? Porque ahí estaba la vida de mis padres metida. Lo cual seguimos. Y lo que hice fue redactarme. Pues reducir horario. ¿Qué hice? Pues que todo es el ambiente de bar y de noche y bocadillos y no sé qué, pues aquello me lo cargué un poco, por decirlo de alguna manera, porque no se puede llegar a todo. Entonces, pues bueno, reduje, sobre todo es que lo que hice fue reducir horarios y al final pues todos vivimos mejor. Pues sí. ¿Las Fuentes para ti qué significa este barrio? Pues mi barrio, en el que he nacido y por el que lucho y por el que insisto, ¿no? Durante muchos años hay quien me ha dicho, oye, ¿por qué no te cambias de sitio, ¿no? Digo, es que, pero si yo creo, pero si hemos trabajado mucho, si yo creo dónde estamos. Bueno, la cosa es complicada, ¿eh? La ubicación es verdad que es muy importante a la hora de tener un negocio y está difícil porque cuando tú tienes trabajo alrededor es mucho más fácil trabajar. Cuando los locales están llenos, hay talleres, hay comercio, hay vida, y cada día hay menos comercios. En general ya se pierde en todo el barrio, ¿no? O sea, en todo Zaragoza, pues imagínate en los barrios que son más viejos. Pues todavía mal. Pero la gente va de propio. La gente va de propio, sí. Hemos conseguido a través del cocido, de la cuchara y del trabajo y de la comunicación, de las actividades gastronómicas que se realizan, pues tener una especialidad y que se acuerden de venir al Candelas. Yo por eso siempre hago cosas. Digo, tienen que saber que estoy aquí, que te venga a la mente. Porque dices, ¿dónde comemos? Salimos a comer, ¿dónde vamos? ¿Sabes? Todo nos pasa igual, ¿eh? No caes. Tú también has hecho karate, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, en el gimnasio Aragón. Durante muchos años en mi juventud, no la aparento. Cuéntame, ¿eras buena? Bueno. ¿Se comenta que sí? Bueno. Bueno, sí. Bueno, pues la verdad que entrenaba mucho. Entrenábamos todos los días. Es que era una comunidad. No era solo ir a hacer un deporte, ¿no? Me sentía muy integrada. Mis amigos, Clara, Mari Carmen... Bueno, éramos del equipo de competición, salíamos por ahí juntas, íbamos al cine y entrenábamos todos los días. Era una pasada. Digo que mi cuerpo durante muchos años ha vivido el deporte que hice de joven. Pues sí, soy cinturón negro, presenté un campeonato de Aragón y bueno, muy contenta. A veces pienso, bueno, en pandemia es muy gracioso, porque cuando te dejaban salir, digo, tenemos un grupo de amigas y nos mandábamos fotos de lo que hacíamos, ¿no? Venga, un montaje del antes, de la hora, bueno, para entretenernos un poco. Entonces yo dije, yo voy a hacer una foto, tenía una foto dando una patada al saco de karate. Digo, Lucía, le voy a dar al árbol, le decía a mi hija, y tú hazme la foto cuando levante más la pierna, ¿eh? Digo, para que no se vea que he perdido tanto. Hicimos un montaje y la gente me miraba allí en el Parque Bruil que vivo yo, diciendo, ahí está, ahí dándole al árbol. Bueno, a veces lo pienso, digo, y debería volver a apuntar. Los de Greenpeace, no. Oye, que aquí hay una... aquí hay una dando patadas. Que le está dando patadas a los árboles. Insiste, a ver si sube más. Y el deporte también tiene unos valores que también imagino que conservarás a día de hoy. Sí, totalmente. De disciplina,
de competitividad, de mejora, de lucha, sí. Sí, sí. Cualquier día te veo en el Candelas ya con el, Bueno, con el cinturón. pues escucha, que era muy gracioso porque cuando aprendía, yo que ya te he dicho que soy muy apasionada de lo que hago, ¿no? Todo era practicar, ¿no? Y entonces le decía a algún cliente, venga, ponte aquí ese servilletero, póntelo aquí, y el otro estaba ahí todo asustado viendo, madre mía, que me va a ir a la cara la patada. Tiene que ser bonito porque el cliente que te ha visto jugando de esa forma, ahora también te ha visto después llevando las riendas del negocio. Sí, sí, sí. Y vienen o sea, hay a veces gente que se ha ido a vivir a otros sitios, vienen a vernos de vez en cuando con mucho cariño. Pasan y vienen, porque formamos parte de su vida. Es que los bares formamos parte de la vida de las personas, y más los bares de barrio, los bares del pueblo. No son sitios con alma, no son sitios impersonales, este tipo de establecimientos como son el mío. Hace poquito ha sido noticia además, porque ganaste un premio. Al premio CEPIME, a la trayectoria empresarial. Pues te voy a decir que junto con el nacimiento de mi hija, pues creo que es el día más feliz de mi vida. O sea, además no lo sabía, no sabía que me lo iban a dar, estaba nominada. Y bueno, pegué un salto tremendo, ¿qué dicen? Sí, sí, muy emotivo, porque sentí... a veces estos premios son extensivos, ¿sabes? Son personales, pero al final es la trayectoria que llevas y la trayectoria de tu familia. Y me sentí muy afortunada. Es el salario emocional. Porque lo cierto es que hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo, nada te da igual, le pones el alma, te equivocas, cuando te equivocas y cometes un error o en una mesa o lo que sea, sufres muchísimo, porque tú lo quieres hacer bien, porque quieres darle a la gente lo mejor. Y tanto empeño, tanta ilusión, tanto que le pones, dices, jolín, pues oye, se reconoce, se ve, ¿no? Eso que das con todo el alma, ¿no? Pues me sentí feliz y recompensada. Bueno, ¿y quién te acordaste cuando dijeron, Ana Badías? De mi padre. Se lo dediqué a él. Porque, bueno, estoy aquí gracias a mis padres, a los dos. Lo que pasa que, bueno, como mi padre no está, a mi madre se lo digo todos los días. Y todos los días se lo agradezco. Entonces, bueno, me acordé de él porque estaría muy orgulloso. Pues son años de trabajo y bueno, y al hilo de lo que tú antes me has preguntado, ahora me acuerdo, que mira, mi padre ya murió muy joven, con 61 años, y bueno, el bar lo abría el camarero, pero él bajaba como a las 11, ¿no? Y había una fila de gente que lo esperaba. Pues una persona que le habían dado un piso al lado que no sabía leer y creía que no le habían ingresado bien la ayuda para que lo acompañara al banco con la cartilla. Una persona con un problema, que tenía un problema con el coche, con el seguro del coche. Oye, Antonio, ¿y qué hago? Era como ese hombre bueno de antes, ¿no? Que existía antes. Y yo decía, y bueno, y así, bueno, y también gente que necesitaba dinero y también se lo dejaba para enfado de mi madre. Entonces, bueno, tanto trabajo, tanta entrega, pues sentí que también el premio era suyo, que también se le reconocía haciéndolo extensivo, ¿no? A mis padres, a los dos, mi madre estaba ahí y a él también. Teresa, que siempre cuando vas al Candelas está por ahí en la mesita, muchas veces está ahí comiendo y la verdad es que también da ese calor, ¿no? Que decías de humanidad de una casa de siempre como es la vuestra. Totalmente. Es que además, digo, si es que nosotros comemos en el Candelas. Mi madre y mi hija, ¿qué vamos a hacer? ¿Comer ahí las dos solas? Claro. Y luego pues aparece mi tía, se toman un bermucito antes, viene mi prima, dan mucho mal, se sienten allí, decimos la mesa de la familia, pues yo quiero probar un poco de ensaladilla, pues yo un poco de sopa, yo con garbanzos, yo sin garbanzos. Y entonces digo, nadie quiere atender la mesa de la familia. Porque dan un mal. Pero bueno, bien. Qué bueno. ¿Seguís celebrando Nochebuena allí? No, ya no. Recortamos porque, bueno, es mucho más trabajoso celebrarla allí y ya nos juntamos muchos menos. Entonces ahora somos solo 6 o 7 y cenamos en mi casa, con mi tía y tal, porque es verdad que antes con los hermanos de mi padre y mis primos también era más la pensión, éramos muchos. Pero ahora ya en casa. Lo único que hacemos es, por ejemplo, el domingo 19, vienen al bar todos los de la familia que quieren y cenamos. Ay, qué sí, bien. también gente de San Lorenzo del Flumen, mis primos, y hacemos una comida fuera de fecha, o sea, dentro de la Navidad, pero fuera de días complicados. Y entonces hacemos una cenita pues para vernos, que somos mucha familia. Qué bien. Pues nada, Ana, ha sido un placer este ratito.
espero conocer un poco más la historia del Candelas, que siempre vamos a preguntaros pues, por el plato X, por el vino tal. Estamos encantados Así de recibirte, lo sabes. que nada, que muchas gracias por ver un poquito más la historia del Candelas, de Ana. Y nada, muchas gracias. Gracias a ti, Mariano. Un placer. Gracias.